Estamos. Hola. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Gustavo González, soy licenciado en Kinesiología y Fisiatría, egresado en la Universidad de la UBA, Argentina. Y bueno, el tema mío es el abordaje kinésico del ligamento medial de la rodilla. Cuando me tocó este tema, lo principal que quise y buscar la manera de cómo ayudar, de acuerdo a mi experiencia, los distintos complicaciones que pude haber tenido o que veo después de tantos años y abordar el tema no solamente desde una terapia diferente, buscar solamente esos tipos de complicaciones que podemos llegar a tener. Como por ejemplo, puse dos factores o dos objetivos en este tema de la rehabilitación. Uno es lograr la estabilidad dinámica del jugador y otro, evitar el dolor residual. A veces es posible evitar este dolor o a veces tratar de disminuirlo. ¿Para qué? Para lograr que el jugador regrese a la actividad deportiva con una mejor funcionalidad de su rodilla, en un tiempo estimado. Nunca puede ser exacto, pero de la mejor manera posible. Entonces yo me voy a centrar principalmente en lograr esta estabilidad dinámica. ¿A qué le llamo yo estabilidad dinámica? Tengo que tener en cuenta diferentes factores que a mí me van a determinar. Bien, ¿qué necesito? ¿Qué necesito? Al diagnóstico preciso que tenemos, que es una clasificación clásica, universal casi, que va a depender de las estructuras de grado de fibras musculares, en grado 1, grado 2, grado 3, yo traigo a asociar a esta clasificación para mí dos factores fundamentales. El fascículo afectado. Sabemos que el ligamento medial tiene dos fascículos, uno superficial y otro profundo. Y quiero hacer hincapié acá por qué traigo esto asociado a esta clasificación clásica para tener en cuenta nosotros como rehabilitadores. ¿Por qué? Porque el fascículo superficial del ligamento medial tiene conexión, tiene inserción, tanto proximal como distal, en el periósteo. ¿De qué? Del cóndilo, de la cara cutánea externa del cóndilo medial. Se inserta en el periósteo, mientras que el fascículo profundo se inserta en el hueso, haciendo una entesitis, se forma una entesitis. Pero el profundo, no me interesa a mí la inserción, sino el profundo tiene relación estrecha con la cápsula articular. Y esta, a su vez, tiene relación con el menisco. Y podemos tener, cuando tenemos una lesión de los fascículos profundos, y principalmente en el tercio medio, que es la zona más común que se pueda presentar, ahí entonces vamos a tener más problemas. Por eso son factores determinantes para tener en cuenta como rehabilitador, cómo medir los tiempos. Eso es fundamental. También la inserción proximal, la zona afectada influye muchísimo. No es lo mismo una lesión de inserción proximal, una lesión en el tercio medio, que es la más común,
es la más común y la más compleja, y también tengo inserción distal. Entonces quería traer esto para estos dos factores que yo lo voy a tener que tener en cuenta a un futuro lejano. Bien, otros factores que a mí me van a determinar también la anatomía estructural. Tengo que tener en cuenta esta anatomía estructural. ¿Por qué? Porque el cambio va a cambiar el eje biomecánico. Tengo que ver si tengo un valgo, si el jugador tiene un valgo, si el jugador, más allá del fisiológico, si tiene un varo, si tiene un género recurvatum, si tiene una laxitud ligamentaria. Esto me va a afectar también. Si el jugador me viene con una inmovilización, si fue inmovilizado, ¿por qué? Porque esta inmovilización, que viene con esta inmovilización, a mí me va a generar adherencias extras, entonces no me va a permitir que el ligamento esté libre, esté suelto como para poder hacer una buena rehabilitación. Y la respuesta fisiológica, no todos los organismos responden de igual manera ante una agresión. No todos los organismos. Entonces, depende de esto ya más personal a esto. Entonces, la respuesta fisiológica ante la agresión, ¿cómo responde mi organismo? Me puede llegar a alterar. Teniendo todo esto en cuenta, todos estos factores en cuenta, el tiempo de recuperación no es exacto. La medicina, como también la rehabilitación, no es exacta, no es una ciencia exacta como la matemática, como la física. Tiene unos factores que a mí me pueden llegar a modificar este tiempo. Entonces, dar un tiempo exacto de cuánto tiempo es imposible. Es imposible. Sí, teniendo en cuenta todos estos factores, decimos determinantes, voy a asemejarme y a alcanzar un tiempo exacto. Por ahí no ser exacto, pero sí lo más exacto posible. Pero tengo que tener en cuenta todo esto. Bien, uno de los objetivos en donde yo quise poner atención es en la estabilidad. Vamos a encontrar una rodilla inestable desde el primer momento. Esta inestabilidad va a ser hacia medial, hacia un valgo fisiológico, más allá del fisiológico, hacia un valgo más allá del fisiológico. Esta inestabilidad a mí me tiene que ayudar para arrancar desde un punto cero, buscando una estabilidad estática y pasando a llegar a una estabilidad dinámica, a una estabilidad deportiva, que me la va a determinar ¿quién? El deportista. Cuando realice gestos motores, cuando me realice estos gestos motores, yo voy a encontrar esta estabilidad dinámica. Perfecto. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el tratamiento para lograr la estabilidad? Fácil. Dos puntos importantes. Fortalecimiento y propiocepción. Son los dos factores que a mí me van a determinar y para lograr una estabilidad dinámica. Fortalecimiento, fundamental. Claro, lo más importante. ¿Con qué? Empezamos con ejercicios isométricos en un primer periodo. Los podemos agregar con algunos ejercicios isotónicos, para así combinados me hacen un ejercicio autotónico. También no solamente me va a ayudar a mantener la musculatura, sino también me va a hacer un efecto de bomba, de drenaje, para ayudar en las primeras partes de la rehabilitación, esa parte aguda. Ejercicio concéntrico. En la fase media de la rehabilitación, principalmente, ¿por qué? Concéntrico y excéntricos también. Concéntrico, porque es clave el fortalecimiento, no solamente en esta parte, sino durante toda su vida deportiva. Porque después voy a explicar por qué. Bien, ¿qué tengo que fortalecer? Principalmente cuádriceps. ¿Por qué? Por vasto interno es clave, es fundamental. El vasto interno, también el vasto externo. ¿Por qué? Porque tiene fibras, el vasto interno y vasto externo, tiene fibras que se van hacia alargar directamente y también tiene fibras cruzadas, el otro vasto externo, para impedir el bostezo de la interlínea. Entonces, glúteo medio, ¿por qué glúteo medio? Principalmente porque es un estabilizador de cadera.
y automáticamente estabilizando la cadera me va a mí a estabilizar la rodilla. Y otro músculo muy importante que no se le da tanta importancia son los músculos de la pata de ganso. Por ejemplo, el sartorio. Por ejemplo, el semitendinoso. Por ejemplo, el músculo gracil. Son músculos importantísimos. ¿Por qué? Porque no solamente los ligamentos me van a dar la estabilidad de la rodilla, sino que en la marcha forzada, en los trabajos de cambio de dirección, estos músculos son fundamentales, porque se van a convertir en ligamentos activos y me va a reforzar esa inestabilidad que yo pueda llegar a tener. Ejercicios excéntricos, ¿cuándo? En la etapa final. ¿Por qué excéntricos? Principalmente isquiotibiales y cuádriceps. Porque siempre los ejercicios excéntricos tienen la virtud de que la parte que más trabaja en un ejercicio excéntrico son los tendones. Y si hablamos que están los tendones de la pata de ganso, van a hacer efecto ahí. Y yo quiero lograr, con este trabajo excéntrico de isquiotibiales, que me ayuden a mantener la estabilidad también en la parte medial y ayudar al ligamento medial. Bien. Ahora, la carga mecánica que yo le voy a aplicar es importantísima, pero también tiene riesgo. ¿Por qué? Porque una carga mecánica, un ejercicio intenso que yo aplico a una rehabilitación, en este caso a una rodilla, a un ligamento medial, si no tengo en referencia la magnitud, la frecuencia y la duración y también el dolor que puedo llegar a tener, va a ser perjudicial. La carga mecánica tiene que aplicarse en el momento adecuado. Yo no puedo incorporar una carga mecánica cuando el ligamento todavía no está preparado para esa misma carga. ¿Por qué es importante? Por lo que podemos ver, ayuda al proceso de reparación, aumenta la circulación de fibroblasto, aumenta la presencia de colágeno maduro, aumenta las propiedades mecánicas del ligamento, fuerza tensil, disminuye la rigidez, aumenta la fuerza de tracción, lo que se llama tenacidad, y aumenta la capacidad elástica de este ligamento, que se llama ductibilidad. Bien, hay estudios que dicen que el ligamento nunca vuelve a tener las mismas propiedades. Nunca vuelve a tener las mismas propiedades de antes de la lesión. Entonces es fundamental, si no logramos eso, de que tenga las mismas propiedades, la misma elasticidad, el mismo deformación para permitir el movimiento, tengo que lograr que se asemeje al máximo, respecto al máximo, pero no solamente en esta parte, sino de por vida. ¿Por qué digo esto? Porque hay estudios de ligamentos cruzados anteriores rotos, que previamente habían tenido meses, años, habían tenido una lesión del medial, del ligamento medial. Y es importante, ¿por qué? Porque el ligamento medial es la primera barrera de defensa de la cara interna de la pierna. Y después viene el ligamento cruzado anterior. Y muchas veces, si no se rompe en ese momento, el ligamento cruzado, como es la triada fatídica del esquiador, que abarca el ligamento medial, que abarca el menisco y que abarca el ligamento cruzado anterior, si no se rompe en ese momento el cruzado anterior, muchas veces cuando la lesión es grave, cuando es de grado 2 a grave, ¿qué puede pasar? Que pueden quedar deshilachados algunos filamentos del ligamento cruzado anterior, que en ese momento lo dejamos pasar, pero a medida que siga la actividad deportiva, se va a producir desgaste de ese ligamento y se puede ir deshilachando, porque hoy en día, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que el ligamento cruzado anterior, por esta situación o por otra, se rompen solo. Antes, cuando para romperse un ligamento cruzado anterior, era muy difícil, era un traumatismo muy violento, muy fuerte. Hoy vemos en la cancha, se rompe solo. Hizo un valgo, pero tranquilo, y decimos, ¿qué pasó? Cruzado anterior. Entonces, porque ya viene desgastándose, ya viene produciendo este estrés en estos clases de ligamento. Bien, ¿cómo es la progresión del ejercicio? Por eso dije, las cargas mecánicas aplicadas acá tienen que ser, empezar desde simple a complejo, desde lineales a no lineales. ¿Por qué? Porque el ligamento es bastante benévolo cuando hacemos carreras lineales. El ligamento medial es bastante benévolo, entonces nos permite, por ahí a los 10 días,
tener 12 días, nos deja hacer todo lo que el lineal nos permite. Y después para ir a no lineales. Empezar con cadenas cerradas, y para ir después a cadena abierta, darle un poquito de estabilidad a esa cadena. Entonces, ¿cuál es la nota acá? Las cargas y los ejercicios intensos en fases no adecuadas alteran el módulo tensil del ligamento y después es muy difícil de recuperarla y después nos presenta complicaciones. ¿Por qué? Porque introducimos una carga a un ligamento que en ese momento no estaba preparado para ese tipo de carga y después la vamos a tener en lo que es el dolor residual. Bien, el otro punto es la propiocepción. Fortalecimiento, propiocepción, ¿para qué? Para la estabilidad. La estimulación de los mecanorreceptores activa principalmente el reflejo ligamento muscular. ¿Qué me va a dar a mí? La dinámica y la estabilidad, lo que estoy buscando. Estoy buscando estabilidad y estoy buscando dinámica articular. ¿A quién voy a estimular? ¿Cuáles son los receptores más importantes que puedo llegar a estimular? Corpúsculo de Pacini, corpúsculo de Ruffini, receptores de Golgi, terminaciones nerviosas. Todo eso me va a ayudar. ¿Qué tipo de propiocepción? Bueno, acá hay una duda siempre en este tipo de propiocepción, que era cuándo aplicaba yo esta propiocepción, si era estable o inestable. En propiocepciones estables, inestables, hay una corriente de que se dice, ¿por qué voy a hacer una propiocepción inestable si el jugador no va a la cancha de fútbol, al terreno es inestable? Esta es una discusión que se puede abrir, que está abierta, que sí va a seguir estando abierta, pero en la primera parte tenemos que hacer propiocepción de tipo estable, bipodal, monopodal, estables, siempre superficies estables, cerrando los ojos, podemos hacer, ¿para qué? Para sacarle el otro sentido de equilibrio que es la vista, haciendo principalmente, y dejamos, de última, dejamos la propiocepción inestable en la última parte, en la última etapa de la rehabilitación. Ahí la dejamos. El que la quiere hacer, el que no la quiere hacer, pero la última parte de la inestabilidad propioceptiva la dejamos en la última parte. Muy bien, ¿cómo yo puedo valorizar la estabilidad? Perfecto, la estática la puede realizar un profesional, buscando el bostezo, con una tracción de un valgo forzado. Ahí podemos buscar una estabilidad, ahí se puede ver una estabilidad, el grado de bostezo, si es un bostezo con tope, si no es un bostezo con tope, sin tope, ya en la última parte esto, si vemos que tiene dolor, si no tiene dolor. Ahora, la dinámica, la deportiva, la va a determinar el jugador de fútbol. ¿Por qué? Porque es la sensación a los diferentes gestos motores que realizan ante la cancha, como una rotación interna forzada, cuando un balonazo le pega en la punta del pie y hace una abducción del pie y le aparece un dolor. Estamos ahí, eso me lo va a determinar el jugador. Hay que tener en cuenta acá que yo llamo también que puede existir una estabilidad dinámica deportiva falsa. Hay una estabilidad dinámica deportiva falsa. ¿Por qué? Porque hay muchas veces que uno le pregunta al jugador, sí, la siento bien a la rodilla, pero tengo ahí una sensación... bueno, ese que el jugador no está seguro, no lo mandemos a la cancha, no lo mandemos a trabajar con el grupo, porque se nos va a producir una recaída. Todavía no está ese ligamento preparado para los distintos gestos deportivos. Se llama estabilidad dinámica deportiva falsa. Entonces, ¿cómo yo puedo asegurarme? Por lo menos tiene que tener 3 o 4 días seguidos, que la siente firme, que dice, no, la siento perfecto. Puedo llegar a tener un poquito de dolor, pero eso es otra cosa, ese es el dolor residual, pero la siento firme, la siento estable, hago todos los movimientos, la siento perfecta. ¿Estamos? Pero ¿qué tengo que decir? Tengo que esperar 3 o 4 días. ¿Por qué? Porque muchas veces pasa que está ayudando al ligamento medial, lo que dijimos, los tendones de la pata de ganso, que son verdaderos ligamentos activos. Pero estos tendones, estos ligamentos, si son expuestos a funciones que están suplantando al ligamento medial, tardan entre 3 y 4 días y se empiezan a cansar y ahí te empieza de vuelta a la inestabilidad. Es fundamental tener esto en cuenta para que el jugador vuelva a la cancha. Otro tema
Dijimos estabilidad, marcamos ahí, vamos al dolor residual. Perfecto. Este es diferente al dolor agudo. El dolor agudo es el que está en la primera parte, el que procesa la primera fase de la rehabilitación. Este aparece al final. ¿Por qué aparece al final? Y se puede extender hasta meses después. Y se puede extender hasta meses después. ¿Por qué? Hay diferentes causas. O no tenemos un diagnóstico específico. Cuando digo específico, no tuvimos en cuenta la inserción de los ligamentos superficiales, no tuvimos en cuenta la estrecha relación del ligamento, de la superficie de los fascículos profundos, que tiene estrecha relación con la zona meniscal y con la zona de la cápsula articular. No respetamos los tiempos biológicos de la lesión, por presiones, por lo que sea. No es lo mismo atender a un jugador importante. Ustedes saben el tema de las presiones de la parte del cuerpo técnico, entonces lo ven más o menos bien y lo mandamos a la cancha. Ahí nos estamos equivocando, no respetamos los tiempos biológicos de la lesión, le incorporamos carga cuando no teníamos que incorporarle, y eso nos va a retrasar. Entonces, ¿qué podemos provocar? Provocamos un microtraumatismo. Si yo le aplico a un jugador una fuerza mecánica X y no está ese ligamento, no está esa rodilla para aceptarla, para amortiguarla, ¿qué va a poder hacer? No va a seguir tratando de lesionar esa zona y nos va a tener problemas. No puede tener, a veces hay organismos que no tienen respuesta fisiológica adecuada. No, vuelvo a decir, no todos los organismos reaccionan igual, porque si no sería muy fácil y tenemos la máquina así, a este le hacemos esto, ya a todos le hacemos lo mismo y salen todos bien, y no es así. Y una estructura anatómica alterada, como dije, un valgo, una lasitud ligamentaria, eso me puede llegar a afectar. Bien, para llegar al dolor residual y disminuirlo, evitarlo, ¿qué tengo que hacer? Desde un principio, actuar sobre la fase aguda. ¿Cómo? A través de medios físicos, llámese láser, llámese ultrasonido, llámese magneto. Eso es a criterio de cada uno. ¿Terapia manual puedo hacer en la etapa agudo? Sí. ¿En dónde? ¿Cómo? Drenaje. El drenaje es fundamental para limpiar los tejidos, producir una reducción del edema. La movilización activa y pasiva, sí, claro, me va a permitir a mí una vuelta al fútbol, una vuelta más rápido, una vuelta al deporte más rápida y más segura. Y ejercicios isométricos según el dolor, porque no solamente me va a ayudar a mí a lograr y mantener la estabilidad muscular, tenerla, sino también actúa en forma de bomba para ayudar a esa reducción de edema. Todo esto tiene que ver siempre el grado de lesión. El grado de lesión lleva más tiempo, lleva menos tiempo. Siempre en la segunda parte vamos a tener que actuar sobre la organización de tejido cicatrizal. Vamos a tener un tejido cicatrizal, colágeno, que están deformados. Tenemos que alinearlas. ¿Alinearlas a qué? Esta cicatriz. Principalmente a las fibras paralelas y longitudinales que tiene este ligamento. Pero esta cicatriz, tenemos que ir moldeándola con medio físico, con terapia manual, ya después de los 10 días que podemos hacer masajes transversal profundo como el Siriat. Tenemos que ayudar a esta cicatriz para que no me haga una cicatriz retráctil, que no me deje, que no me permita que el ligamento vuelva a tener la mayor posibilidad de lograr a como era antes. Es muy difícil lograrlo, pero sí, si hacemos un buen trabajo, podemos ayudar. Y la fase de la lesión, tercera, tiene que ver con la remodelación del ligamento. Clave, fundamental. Todo lo que son trabajos de campo, vuelvo a insistir, principalmente en esa de estabilidad dinámica que me la va a determinar el jugador, en los distintos gestos motores que tengo, en las distintas situaciones, cuando hago una rotación interna forzada, cuando el jugador engancha, o cuando va hago una rotación externa de rodilla, que ahí se va a producir un estiramiento del ligamento, porque no va a impedir. Entonces, si ese ligamento no está medianamente bien, o bien, mejor dicho, me va a tener problemas y vamos a predecir con dolores. Entonces, sin progresivo, ¿dónde puedo yo tener ese dolor residual? ¿Dónde lo encuentro? Principalmente en dos puntos importantes. Uno tiene que ver en el tercio medio, que es la zona más común.
¿Por qué? Porque el fascículo profundo, en que yo hice referencia anteriormente, tiene inserción con la cápsula, y la cápsula tiene inserción con el cuerpo del menisco medial. Ahí va a tener dolor, ahí va a estar la fibrosis, ahí va a estar la adherencia, ahí podemos actuar tratando de ayudar a lo que es al médico, al jugador, en liberar esas adherencias, en hacerla más flexible, en hacerla moldearla un poquito más. Y la otra punto donde puede estar el dolor localizado es en la inserción, en la cara lateral cutánea del cóndilo. ¿Por qué? Del fémur. ¿Pero por qué? Porque el fascículo superficial del ligamento se inserta en el periósteo. Entonces, si yo tracciono durante mi rehabilitación en determinadas sesiones de terapia, le incluyo diferentes fuerzas cuando el ligamento no está bien, empiezo a hacer una periostitis, y ahí se nos puede llegar a complicar. Entonces, más allá que digo que con una estabilidad el jugador te juega, en una estabilidad dinámica el jugador te puede llegar a jugar. Con dolor residual también te puede llegar a jugar. Si nosotros juntamos esas dos cosas, puede jugar. Después el médico tendrá la capacidad ahí para ayudarnos a veces un poquito con un poquito de filtración, y eso puede llegar a ayudar para que el jugador se sienta lo más cómodo posible. El dolor residual es insidioso, es molesto, continúa durante mucho tiempo. Entonces, los medios utilizados van a estar a criterio de cada profesional. Bien, para terminar, para concluir esto, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos sacar en limpio? Es la primera, el ligamento medial es la primera barrera interna de la rodilla. Es la primera barrera interna de protección de la rodilla para un valgo. Es importantísimo, no solamente en esta etapa, sino que siga con los trabajos de fortalecimiento mínimo 2 veces por semana. Fortalecimiento, propiocepción, porque sí vamos a ayudar a que la alineación de la fibra sea lo más parecida a algo normal. ¿Y qué pasa? Si yo no logro esto, el jugador pongo a jugar, voy a tener a futuro una inestabilidad articular, seguramente. Y eso va a afectar en el trayecto de esta carrera deportiva del jugador. Cartílago, menisco y vuelvo a decir ligamento cruzado anterior, que se han visto en muchos casos, hay muchos antecedentes de ligamento cruzado anterior que se rompieron hoy, hay o tuvieron estos jugadores meses, años antes, lesión del ligamento medial, cuando tuvieron fase 2, cuando tuvieron fase 3. Entonces es importante seguir y dándole la vida deportiva al jugador con la indicación de que den por lo menos 2 o 3 veces a la semana, seguir con el trabajo de fortalecimiento y seguir con el trabajo de propiocepción. Nada más, ojalá le haya sido útil, ojalá le haya servido. Entonces les quiero agradecer al doctor nuevamente Manuel, a los colegas, y bueno, muchísimas gracias de mi parte, estamos a su disposición y lo mejor para todos.